como movimiento, los poetas le entienden como la vida es un sueño, ¿no? Y los sueños son, pero de una u otra manera al derecho le interesa fijar desde qué momento empieza la vida del ser humano. Y cuando nosotros hablamos desde qué momento empieza la vida del ser humano, nosotros nos referimos fundamentalmente al artículo 1 del Código Civil, que dice que la vida humana empieza desde la concepción. La vida empieza desde la concepción. Es un concepto eminentemente médico, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de la entrada del espermatozoide en el óvulo se crea la célula diploide, comenzando el periodo embrionario de gestación de 0 a 21 horas. A los 23 pares de cromosomas masculinos y aproximadamente entre las 6 y 24 horas posteriores la unión de los gametos, ¿no? Y entre la segunda y tercera semana de gestación el embrión se traslada desde el lugar donde se produce la fecundación